Bienvenidos y que el Señor me los bendiga ricamente. Es mi deseo y mi oración en esta gloriosa hora. Título del mensaje de hoy: el resultado de vivir una vida recta o justa. Se encuentra ahí en el libro de Proverbios, el capítulo 10, el verso 16. El resultado de vivir una vida recta. En la enseñanza de hoy hay un contraste grandísimo y lo hemos puesto atrás para que vea la diferencia. Y la palabra del Señor nos lo trae a mente con un propósito. Cristo dijo allí en capítulo 10 del libro de Juan, el 10 verso, que Él había venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Antes de seguir, vamos a orar en esta hora. Sigamos orando, hermanos y amigos, por nuestra nación, por nuestras iglesias. Hemos llegado a un punto de gran decepción en los cultos que estamos observando. Hemos dejado y nos hemos comparado con las cosas de este mundo. La palabra del Señor nos dice que debemos de orar por todos aquellos que están en autoridad. Si queremos vivir en paz, tenemos que llevarlos al Señor en oración. Amén. Oremos por nuestros líderes espirituales de igual manera, que se tomen el tiempo para consultar con aquel que nos ha llamado, para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino el camino que Él ya ha abierto ampliamente para nosotros. Sigamos orando por aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están enfermos. No me quiero olvidar de los seniors. Oremos por nuestros ancianitos, hermanos. Como nunca necesitan la oración de nosotros. Padre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, me allego a ti nuevamente, Señor, dándote gracias primeramente por el privilegio que me permites. Y todo fue porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Señor, te ruego, Señor, por la iglesia en general. Te ruego, Señor, por aquellos que están como líderes espirituales, que se tomen el tiempo, Señor, de estar en tu presencia para buscar y alimentar, Señor, de lo alto a la congregación. Bendice nuestra nación, Señor, como nunca. Te necesitamos, Señor, y a ti vengo cada día, porque sé que sin ti no lo vamos a hacer. Hoy somos una nación, Señor, bajo de ti, pero como vamos, solamente vamos a ser una nación bajo. Padre, pido de ti dirección, que seas tú quien hable, Señor, en esta hora. Que sea tu palabra, Señor, y que ella haga todo por la cual tú la vas a enviar en esta hora. Me enseña tu palabra que a ti no vuelve tu palabra jamás vacía, sino cumple tu propósito divino. Bendice en esta hora, Padre, que seas tú que hables en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 6, el verso 10. No. Ay, Señor. Proverbios 10, el verso 16. Amén. Escuche lo que dice.
10:16. Escuche lo que dice. El salario del justo es vida. La ganancia del impío, castigo. ¿Ve el contraste? El justo, el salario de él es vida. El pecador o el impío, su pago es muerte. Este verso establece una, marcada contraste entre aquellos que viven la vida justa, contrario a aquel que vive una vida malvada. La palabra nos enseña que para todo aquel que escoge vivir justamente, sus acciones lo llevarán a la vida, no solamente una vida física o la vida física, sino a un cumplimiento del verso que acabo de mencionar que dijo Jesús, que Él había venido para darnos vida, pero no se quedó allí, sino para que la tengamos más en abundancia. Y hoy tú tenemos que vivir una manera existente, pero que vaya alineada con la perfecta voluntad de Dios. El verso que leímos nos dice que la paga o el galardón de aquel que vive justamente, dice, es bendición, es paz, y luego en él hay un sentido de propósito, que no camina en esta tierra sin dirección, sabe exactamente para dónde va, pero sabe también de dónde ha venido. Isaías, ahí en el capítulo 3, el verso 10 y también el verso 11 nos dice, escuche bien, hablando el Señor aquí, dice, decir a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras, ellos comerán. O sea, de todo lo que yo y tú producimos, de eso vamos a comer. El verso 11 dice, ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le ha hacer. Es un contraste enorme. Su palabra nos enseña este contraste, que el malvado ganará lo que ha sembrado. El pecado nos enseña la Biblia que al fin de todo lo que se haga y diga, si permanecemos en pecado es la muerte. Aquí no se está refiriendo solamente a la vida física, sino también a la separación espiritual entre ellos y Dios. La idea del escritor en esta hora, que muchas veces miramos al malvado que está acumulando y a veces como
Dijo David, ¿por qué es que el impío progresa? Pero la palabra del Señor nos enseña que lo que ellos van prosperando es temporal. Y solamente las acciones de ellos ya saben a dónde van a ir a dar. El resultado de la obra de ellos, dice la palabra, termina en pecado, termina en culpabilidad y luego, al fin, destrucción. Este verso nos recuerda en esta hora que lo que yo y tú elegimos tiene consecuencias verdaderas. El justo le trae vida, al malvado o al pecador le trae, dice la palabra, muerte. Muerte. Ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, el verso 10, nos dice, escuche bien, porque Dios no es injusto como para olvidar de vuestra obra, escúchelo bien, y del amor que habéis mostrado de vuestra obra. Esta parte me gusta. Y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, y luego le agrega, y sirviendo aún a los santos. Dios no es injusto de olvidarse lo que yo y tú hacemos, porque su palabra sostiene todo lo que Él nos ha enseñado y vamos en este camino porque sabemos, como dijo Jesús, que nos lleva a la vida eterna. Para el pueblo de Israel, en ese tiempo antiguo, para ellos la idea de la paga era bien familiar para ellos, porque la mayoría de ellos hacían su vivir dependiendo en la agricultura y en el trabajo manual que hacían. La paga era algo que tú te la ganabas basado en la obra que tú hiciste o el trabajo que tú hiciste. De la misma manera, el proverbista está usando este consejo para ilustrarnos los principios espirituales. Dice que las acciones que yo y tú escogemos tiene por galardón o tiene consecuencia. Cuando Salomón escribió la mayoría de estos versos o de este libro, él nos dejó para que viviéramos conforme al propósito divino de Dios. Aquí Salomón nos ofrece esa sabiduría práctica para el tiempo de ellos como el tiempo de nosotros. Aquí nos está enseñando que yo y tú debemos alinear nuestras vidas en los mandamientos del Señor que nos llevan a la bendición. Pero si nos tornamos del Señor, nos lleva solamente al sufrimiento. Es importante traerlo en mente y el corazón. La vida cristiana no es fácil y siempre lo he dicho, pero las decisiones que nosotros tomamos o las elecciones que hacemos tienen vida o tienen muerte. Juan, ahí en el capítulo 6 de su libro, en el verso 27, véase cómo lo pone él aquí para nosotros en esta hora. Dice, trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello.
¿Qué nos está diciendo? Que yo y tú, todo lo que hacemos, no es porque yo y tú nos vamos a quedar aquí permanentes en esta tierra. Vamos de pasadita. Cada decisión que hacemos o lo que elegimos, tenemos que tener mucho cuidado y precaución. Que el fruto sea o la paga sea vida eterna. Porque escuche como dice, vida eterna. No es algo de tiempo, medio tiempo. Es una vida que no tiene fin. La palabra del Señor nos enseña. Y lo que está diciendo Salomón es consistente con el tema de todo lo que la palabra de Dios enseña. Porque aquí hay una línea que es directa cuando vivimos una vida justa. Y aquel que vive una vida en pecado, sabemos que lo lleva a la muerte. La razón por la cual traemos este tema hoy no tiene que ver nada con el mundo en sí, sino con nosotros, los que vivimos en este mundo. La palabra nos enseña y es de suma importancia porque ella nos enseña que la consecuencia máxima del pecado es muerte. Pablo nos dice allí en Romanos, el capítulo 6, el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Tiene su consecuencia. Se llega a su tiempo. Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, el verso 58, y escuche bien lo que dice. Por tanto, mis amados hermanos, escuche, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y aquí viene, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quizás estás luchando, quizás estás batallando y miras a los lados y miras al impío o al malvado o al pecador, como lo quieras nombrar, que él está prosperando. Aquí Pablo le está dejando saber a la iglesia que a Dios no se le olvida nada. El propósito de nosotros es de vivir una vida que vaya en línea con los mandamientos gloriosos del Señor y con su voluntad perfecta. Sigue diciendo, Dios nos ofrece vida. ¿A quiénes? A todos aquellos que queremos seguirlo. El justo, yo me ponía a pensar en la palabra justicia. Esa palabra no meramente significa que yo viva moralmente bien. No es lo que nos está diciendo el Señor, sino que mi manera de vivir se alinee con el diseño que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas. ¿Sí me entiende? Porque muchas veces yo pienso que esto está bien, esto está mal, pero ¿qué dice su palabra? Ella es la que determina o es el balance que nos da la seguridad que la acción que vamos a tomar es correcta o es incorrecta. Ella nunca nos engaña y el Dios que la escribió con propósito. Ahora, aquí vuelvo a repetir, el contraste de la vida es del justo, es bien contraria a aquel que vive una vida descuidada, una vida pecaminosa, que el resultado es muerte espiritual, pero no termina ahí, sino que es una separación eterna
del Dios que deseó que vivieran una vida íntima con Él, porque su deseo siempre ha sido, y lo es todavía, que vivamos conforme a su propósito divino. Mire, en Proverbios, el capítulo 11, el verso 17, véase lo que dice. El hombre misericordioso hace bien a sí mismo. ¿Sí me escucha? Pero el cruel a sí mismo se hace daño. Por eso no podemos, que es la palabra aquí, reaccionar rápidamente sin primero pensarlo. Lo que voy a escoger, ¿me lleva a la vida o me va a llevar a la muerte? Jesucristo dio dos caminos. Dijo que el ancho te va a llevar por un tiempo bonito de alegría, de prosperidad, pero dijo, su fin es la muerte. Pero dijo también procurar entrar por la senda angosta, aunque es difícil y aunque no van muchos por allí, pero ella te lleva a la vida eterna. Y esto es lo que nos está dejando saber aquí el escritor en esta hora. No lo fácil, sino lo que tiene valor. Que dejemos de pensar en las cosas temporales y nos enfoquemos en las eternas. Mire, voy a leerle también el verso 18. Escuche lo que dice. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Aquí está la diferencia y esto es lo que el escritor quiere que veamos. Porque estoy prosperando no quiere decir que Dios está conmigo. Véase aquí el 18 de nuevo, lo voy a leer. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Y eso es lo que andamos en búsqueda, de una verdadera recompensa. Que todo lo que hemos luchado y trabajado, tengamos un galardón que nos ayuda por toda una eternidad. Mire lo que dice el 19. El que persiste en la justicia alcanzará la vida. Y eso es lo que estoy poniendo el énfasis, de ganarnos la vida. Y el que va en pos del mal, su propia muerte. ¿Ve el contraste? Si seguimos la justicia que está en el Señor, tenemos vida, pero si seguimos en pos del mal o del pecado, vamos a recibir nuestra propia recompensa, que es muerte. Pablo nos dice ahí en Gálatas el capítulo 6, el verso 7 y también el 8, no seas engañado, dice. Dios no puede ser burlado. El hombre ciega lo que siembra. Aquel que ciega para el placer de la carne recibirá destrucción. Pero aquel que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es la diferencia de uno y el otro. Y hoy tú andamos buscando vida eterna. Y hoy tú andamos buscando agradar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí en el Salmo primero, el verso 6, dice, el Señor ve el camino del justo, pero el camino del malvado lo lleva a su destrucción. ¿Sí me entiende, mi querido hermano?
Y quiero poner el énfasis que estamos viviendo en tiempos dificilísimos, que ahorita ya no sabemos si es luz o es tinieblas, si es verdad o es mentira, porque ya todo parece igual. Mi reto para ustedes en esta gloriosa hora es de que abramos nuestros ojos espirituales y veamos, porque aquí la palabra pone gran énfasis en los principios bíblicos, porque yo y tú tenemos que elegir la vida o elegir las consecuencias. Y lo triste que la consecuencia no solamente es para ahorita, sino también para la vida venidera o la vida eterna. Este verso nos ayuda y lo hace bien claro y nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias verdaderas. Él nos está retando a mí y a ti en esta hora a que nos evaluemos para ver si estamos viviendo una vida que nos lleva a la vida eterna o una que es el pecado y que su fin es muerte y separación eterna de Dios. Y hoy todos estamos viviendo hoy en un mundo que nos anima grandemente a que vivamos para el momento. Pero aquí es un llamado a considerar en turno largo el impacto que tienen nuestras acciones. Si decidimos y escogemos vivir justamente, y vuelvo a repetir, nunca es fácil, pero nos lleva a una vida llena de Dios, que Él nos agrega esa paz y esa bendición que podemos decir con todo lo que está de nosotros. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Cristo lo pone muy bonito ahí en Mateo 7, mi tiempo se va. Mateo 7, 17 y 18. Miren lo que dice. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18. Un árbol bueno, escuche bien, no puede dar o producir fruto malo, ni un árbol malo producir buen fruto. Es un contraste enorme. Y eso es lo que el mundo y la iglesia hoy en día no lo estamos viendo. ¿Vas caminando en luz o vas caminando en tinieblas? Porque Cristo mismo dijo que el que andamos en luz nunca vamos a tropezar, ni nos van a dejar y no nos va a dejar que nadie nos engañe. Mire, un verso más. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué hermoso, ¿no? Mi reto para ustedes en esta hora, no vivir como está viviendo todo el mundo, ni querer ser como es el mundo. El Señor nos sacó del mundo con propósito, para que vivamos una vida justa y recta delante de sus ojos, pero también delante del mundo donde estamos viviendo. Yo los animo, mis queridos hermanos y amigos, en esta hora, que nos pongamos con todo lo que está de nosotros. Porque Pablo lo pone en 2 de Timoteo, el capítulo 3 al verso 13, para concluir, para que vean la urgencia del momento. Dice 2 de Timoteo 3:13, pero los hombres malos, impastores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Qué importante es en esta hora, mi querido hermano y amigo. Nuestras acciones tienen consecuencias reales. Nos lleva de un extremo a otro. Y ya no queremos predicar esto porque se sienten, pero es mejor que se sientan, que no se vaya a sentir él por no predicar su palabra, como dice allí, capítulo 3, el verso 13. Mi querido hermano y amigo, yo espero que se tome el tiempo para escucharlo, para que lo pongamos en obra, para que elijamos no lo que es fácil, sino lo que es fiel y lo que es verdadero y lo que es duradero. Padre glorioso, en esta hora, les he dado lo que tú a mí me has dado, Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús. Para todos aquellos que escucharon y están para escuchar a través de esta semana, que se puedan detener y examinarse, Señor, que lo que están eligiendo va a dar vida eterna o todo es temporal que los lleva a la destrucción eterna. Padre, abren los ojos de nuestro entendimiento. Que tu palabra obre de una manera maravillosa en cada uno de nosotros. Yo meramente el portavoz tuyo, Señor, pero tu palabra es fiel y verdadera, ella nunca cambia. Que tomemos el consejo de Salomón, Señor, que nunca se nos olvide que la caminata cristiana no es fácil, que la vida del justo no es fácil, pero el galardón es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendícelos en esta hora, Padre, a cada uno de ellos. Que no traten de vivir y parecerse al mundo, vestirse como el mundo o hablar como el mundo, Padre. En tus manos, Señor, los encomiendo en esta hora. Y a ti doy la gloria, la honra y la alabanza, porque nadie es digno de adoración excepto tu Padre en Cristo Jesús. Amén. And amén. Mi querido hermanos y amigos, que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.